la conspiración mundial de una pequeña élite en el poder que proyecta una falsa realidad a través de sus mecanismos de manipulación y control de masas está más que demostrada. Familias y sociedades secretas milenarias nos controlan a través de su herramienta más potente, de la cual depende la vida diaria de miles de millones de seres humanos. Esa herramienta es el dinero. Ellos fabrican el dinero respaldado en nada, en humo, y nos esclavizan con la eterna deuda como mecanismo de presión y sometimiento a sus bancos. Sobra decir que con el dinero todo se compra, y compraron la banca, compraron las multinacionales, compraron los medios de producción, compraron la educación y a las universidades, compraron la ciencia y compraron a los científicos, compraron la historia y a los historiadores, compraron los medios de comunicación, compraron las materias primas, lo compraron todo. Cabe recordar que uno de ellos, un Rothschild, poseía el 50% de la economía mundial a comienzos del pasado siglo. Una vez constatada esta evidencia, la gran pregunta sería el por qué y para qué se empeñan en acumular más dinero y por lo tanto más poder. A esta evidencia precisa sumarse otra no tan difícil de demostrar, pero no por ello descartable, porque las sospechas abundan en demasía. Esta élite tiene ciertas costumbres nada recomendables, como realizar rituales de sangre a modo de ofrecimiento de sumisión a entes inconcebibles al raciocinio humano, y rinden culto a los antiguos dioses paganos presentes en las culturas egipcia y sumeria. Manejan además conocimientos inaccesibles para el resto de la población, como la cábala, la auténtica astrología, y conocimientos esotéricos y herméticos celosamente guardados desde tiempos inmemoriales. La percepción actual del mundo nace de las doctrinas religiosas y de una historia escrita por el poder, ese poder encargado de ocultar la existencia de un suprapoder milenario cuyo propósito es adoctrinarnos. Adentrarse en la telaraña de conspiraciones políticas que se traman fuera del ámbito de las caras visibles del poder deriva, sin remisión, en otra realidad, en otra matrioska o muñeca rusa, donde habitan seres imperceptibles al común de los humanos. Pruebas, sospechas e indicios los hay, porque si despojamos el tema de cualquier connotación religiosa, aunque en ella cierta verdad manipulada hay, descubrimos que existen otras realidades intangibles donde habitan seres oscuros y seres de luz, según su código vibracional, y que algunos de ellos controlan a esta élite que nos somete desde hace milenios. Conviene matizar que no nos referimos explícitamente a ovnis, un tema polémico en demasía que tal vez tenga explicaciones muy alejadas de la idea inculcada desde Hollywood y de la abundante desinformación, y cuya teoría más acertada, a nuestro parecer, es la de los investigadores Jesús Callejo y Carlos Canales, con los cuales discrepo en otros tantos temas, pero coincido en este. En el Evangelio apócrifo de María Magdalena, descubierto en Egipto en 1896, se halló una revelación que no aparece en ningún otro texto relacionado con el cristianismo. En ese evangelio decía que Jesús dijo que en el viaje que todos haremos nos encontraremos tanto con seres angelicales como también con seres demoníacos. Existen coincidencias en fuentes provenientes de campos bien distintos y distantes incluso en el tiempo, como por ejemplo los textos Vedas, que según la oficialidad datan de unos 5.000 años. Pero el montaje de la falsa historia antigua se desmoronaría, al igual que con tantos otros temas, si reconocieran que no datan de 5.000 años sino de 10.000. Aparecieron por Occidente en el siglo XIX y provocaron en la élite una inquietud y cierto nerviosismo que les obligó a etiquetarlos como misticismo y contrarrestarlos con la aparición de la obra satanista y New Wave de Elena Blavatsky. Dentro de los textos Vedas está el Bhagavatán, el Bhagavan, el Vakunta, el Brahma, que son estados o realidades en el universo donde habitan seres o entes según su evolución y estado vibracional.
También los Rosacruces y las sociedades herméticas guardan paralelismos con los textos Vedas a la hora de explicar ese multiverso y esa creación. La Biblia y el Vaticano llaman demonios y posesiones a fenómenos relacionados a nuestro entender con otras realidades algo más allá de lo comprensible y despojados de cualquier connotación religiosa. Otro aspecto a tener en cuenta son las abducciones. En este campo, John Mack, un psiquiatra y escritor y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, premio Pulitzer, una autoridad en los efectos espirituales y de transformación de supuestas experiencias de abducciones alienígenas, dedicó gran parte de su vida al estudio de personas que decían haber sido abducidas por seres extraterrestres. Su gran trabajo es muy recomendable a la hora de entender todo este fenómeno, y como anécdota desagradable, pues hay que recordar su extraña muerte hace unos pocos años. Otro científico, el doctor Corrado Malanga, profesor de química orgánica, involucrado en el fenómeno ufológico, acabó formando parte del Centro Ufológico Nacional Italiano, del que más tarde pues se desvinculó. Para él todo comenzó a raíz de un encargo de este centro ufológico para investigar el caso de un joven italiano de 15 años que afirmaba haber tenido experiencias con extraterrestres. A partir de este descubrimiento, el doctor Malanga y su equipo emprendieron un largo y documentado trabajo que concluye aseverando la existencia de un universo multidimensional basado en las matemáticas y las energías que concurren según las vibraciones de los seres humanos, de las cuales se aprovechan otros seres imperceptibles en esta tercera dimensión. La película 6 días en la Tierra, basada en las investigaciones del doctor Corrado Malanga, es muy recomendable a la hora de repasar sus conclusiones. Otros nombres como Bob Lazar, un tanto sospechoso porque hay mucha facilidad a la hora de divulgar su experiencia, o William Cooper y otros muchos han denunciado relaciones entre gobiernos y seres de otros mundos. Otro aspecto a tener en cuenta son los contactados. En el último año he centrado mis indagaciones y mi tiempo en unos personajes que siempre rechacé por considerarlos muy propensos al fraude, hasta que me encontré con ese 1% de ellos, ¿no?, que tal vez no lo sean tanto porque ciertas características, como no utilizar el poder mediático en busca de fama, como no vender libros o DVDs, ni andar por ahí dando conferencias, me inspiran cierta confianza. Conviene matizar que siendo este 1% fiable, tampoco está exento de posible manipulación externa, porque la sutileza y la astucia de estos seres va implícita en mensajes que a simple vista parecen confiables. Otros nombres, como Alberto Secúa, Alex González, Antonio Cisneros y otros muchos, afirman contactar con seres que les transmiten cómo está estructurado el universo en dimensiones, que según la vibración de cada una, pues concibe seres que, dependiendo de su luminosidad u oscuridad, necesitan alimento energético de otros seres como los humanos. Otro campo a tener en cuenta es la ufología. Por ejemplo, las conclusiones del ecuatoriano Jaime Rodríguez, que después de estar toda una vida dedicada a la ufología y artífice de la desclasificación de documentos OVNI por parte del gobierno de Ecuador, acabó constatando la existencia de dimensiones y densidades donde habitan varios tipos de seres según sean sus vibraciones. Otra área a considerar es la hipnosis. La recién fallecida Dolores Cannon trabajó bajo hipnosis a fumadores para dejar el hábito. Sin pretenderlo, comenzó a percibir entidades intrusas en sus sesiones de hipnosis. A partir de ahí desvió su trabajo enfocándolo hacia estos seres o entes, y durante 40 años elaboró un método que, aunque manipulado por estos seres y erróneo en parte, según su propia hija, pues fue pionero en esta técnica dentro del campo de la hipnosis. Fruto del legado de Dolores Cannon surgen hipnólogos como el español afincado en Colombia Aurelio Mejía, el venezolano William Criado o el impactante trabajo del italiano Calogero Grifasi,
que llegan supuestamente a contactar con estos seres a través de sesiones de hipnosis, que según una buena amiga mía, conocedora de estos temas, se asimilan a viajes astrales. Centrándonos en Calogero Grifasi, por ser este más prolífero en el tema que tratamos, que afirma haberse desmarcado de los postulados de Dolores Cannon y emplear métodos propios, Grifasi centra últimamente su trabajo en los ciclos de reencarnación de los seres humanos y en las diferentes razas que interactúan con nosotros. Mi conclusión, tras haber visionado centenares de sesiones, horas y horas de vídeo, mi conclusión es que ya sea real el contacto o sea conexión con la memoria colectiva de los registros de la Tierra, o ya sea simple sugestión, es que las revelaciones a través de sus clientes coinciden con la visión del universo y de la creación expuesta desde otros ámbitos bien distintos a la hipnosis, como los antes señalados. Según extraemos conclusiones de la hipnosis de Grifasi, existe, nada más salir de este plano físico, entidades que nos esperan para invitarnos a regresar, reencarnando para su propio provecho o el de sus superiores, y envolvernos en un círculo vicioso de reencarnaciones obligadas por seres que trabajan para ocultar el verdadero destino de cada ser humano. Todo concuerda con la incipiente física cuántica, que intuye un universo basado en matemáticas, en energía, en vibraciones. Con el nacimiento de la física cuántica a principios del siglo XX, Newton quedó trasnochado porque se descubrió que el mundo es pura magia, puesto que las partículas subatómicas que forman la materia se expanden por todo el universo y se juntan para dar formas a nuestras percepciones cerebrales, a la vez que siguen siendo ondas infinitas. La física cuántica apunta a la existencia de infinitos universos paralelos en los que muy probablemente moran otras formas de vida. Para concluir, hemos hecho un simple acercamiento a un tema tan denso y profundo, con infinidad de documentación tanto bibliográfica como testimonial. Es mucho más profundo y a la vez comprensible siempre y cuando nuestra percepción terrenal y nuestros prejuicios permanezcan al margen. Es el secreto mejor guardado por la élite, que controla este mundo desde hace milenios, y su mayor temor es que descubramos que están aquí y que siempre han estado, porque su poder se derrumbaría por completo. La humanidad, debido a diversas vicisitudes a lo largo de su historia, vive inmersa en una gran mentira, en una mentira de tal magnitud que cabe apostar a que somos el único ser inteligente del universo que desconoce por completo su entorno. ¿Por qué creernos en la cúspide de la cadena alimentaria? ¿Acaso el pez es consciente de que existe otro mundo fuera del agua? ¿Acaso vemos los rayos X y sin embargo están ahí delante? ¿Por qué descartar que al igual que sintonizamos emisiones de televisión, de radio, de internet, existen seres que sintonizan con las vibraciones y energías que desprenden nuestros sentimientos y nuestro estado de ánimo? ¿Será que somos sus esclavos porque necesitan alimentarse de nosotros?